Hola amigos, hoy les hablaré sobre la anatomía del cerebro. Anatomía del cerebro. La mayor parte del encéfalo humano. El cerebro permite la percepción sensorial y controla las acciones motoras voluntarias. Cerebelo. El cerebelo yace inferior al cerebro. En la parte posterior de la cabeza, en su mayoría está implicado en la coordinación del movimiento y en el ajuste fino de actividades motrices. Tallo cerebral o tronco cerebral. Este está compuesto por mesencéfalo, puente de Barrow y huevo raquídeo. Diencéfalo está ubicado en la parte superior del tronco cerebral y a veces clasificado como parte de él. Está el diencéfalo. Los principales componentes del diencéfalo son el tálamo y hipotálamo. El cerebro consiste de dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo controla la mitad derecha del cuerpo, el hemisferio derecho controla la mitad izquierda del cuerpo. Los dos hemisferios están separados por un surco profundo llamado la fisura longitudinal. Cada hemisferio tiene un número de pliegue, llamados giros, separados por surcos o cisuras. Una referencia importante es el surco central. El cerebro tiene 4 lóbulos principales: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. Diferencias entre hemisferios. Esto se llama lateralización de la función cerebral. Las lesiones en estas áreas resultan en déficits en la comprensión del lenguaje o trastornos del habla. Las áreas correspondientes en el hemisferio derecho son las responsables por el aspecto emocional del lenguaje. Lesiones en estas áreas no afectan la comprensión o formación del lenguaje. Para continuar les hablaré del control social. Empecemos. El siguiente tema sobre el que hablaremos es sobre el control social. Las teorías del control social. Numerosas teorías criminológicas se han centrado en tratar de dar respuesta a por qué los individuos delinquen, realizan acciones antisociales y exteriorizan comportamientos delictivos. Durkheim, 1893, introduce el precedente de esta teoría al explicar que la no realización de la conducta criminal individual puede venir explicada por los efectos inhibitorios que puede tener la integración social o psicológica con otros, cuya potencia respuesta negativa, vigilancia o expectativas, regula o constriñe los impulsos criminales. La teoría del control social surge en los años 50 como una posible explicación al fenómeno delincuencial. Hasta ese momento una de las teorías más extendidas asocia la delincuencia a determinadas zonas. Sin embargo, Reckless y sus asociados se preguntan entonces por qué hay determinados chicos que, viviendo en zonas que parecen ser criminógenas, no delinquen o, dicho de otro modo, si todo individuo cuenta con el potencial necesario para violar las leyes y la sociedad le ofrece numerosas oportunidades para hacerlo, porque pues, muchos de ellos las obedecen. Para la teoría criminológica clásica, la respuesta se encuentra en el miedo al castigo. Por el contrario, los teóricos del control, acudiendo a un análisis sociológico, estiman que no es el miedo al castigo el factor fundamental en el momento de explicar el comportamiento del infractor ante una conducta prohibida, sino otros muchos vínculos de aquel con el orden social. El individuo evita el delito, aseguran, porque es el primero en estar interesado en mantener un comportamiento conforme a las pautas y expectativas de la sociedad, porque tiene una razón actual, efectiva y lógica para obedecer las leyes de esta. La comisión del delito le depararía más inconvenientes que ventajas. Por lo tanto, para las teorías del control social, los controles que impiden que un sujeto realice comportamientos delictivos pueden ser internos o externos. Elementos de control interno pueden ser un buen autoconcepto, la creencia en las normas, un autocontrol alto, mientras que el control externo puede venir dado por la vigilancia en la familia, la escuela o el grupo primario. En concreto, el control social de estas teorías se contrapone al control coercitivo, más relacionado con la amenaza y el poder del Estado. Para continuar les hablaré de la criminología. Conceptos e historia de la criminología. Grecia cina de la civilización. Para empezar, la palabra de la criminología deriva del latín que significa criminis igual a crimen, logia estudio. Diferencia entre delito, crimen y criminalística. Delito puede ser típico, antijurídico y culpable. Criminalística es una disciplina que une un conjunto de técnicas y procedimientos de investigación. La criminalidad es la incidencia o la repetición de uno o varios crímenes. Rafael Garofalo dice que la criminología es la ciencia del delito. César Lombroso, él dice que el delito no existe como tal, que para él si existe son delincuentes. Su primer aporte para la criminología fue la teoría del delincuente nato. Las escuelas criminológicas. 1. La existencia de un derecho natural. 2. La tutela jurídica como finalidad del derecho criminal. 3. El delito como ente jurídico. 4. El método lógico deductivo aplicable al estudio del delito. 5. La libertad como fundamentos de la responsabilidad penal.
6. Escuela positivista. Sus postulados son: el estudio de la naturaleza del delito dentro de la sociedad, el estudio de los delincuentes desde una perspectiva psicológica. Primer grupo. Reacciones primitivas. El estímulo no atraviesa los mecanismos interpuestos por la personalidad interna, pero se expresa de forma inmediata mediante reacciones impulsivas instantáneas o mecanismos mentales profundos. Segundo grupo. Reacciones de personalidad. Son aquellos en que la personalidad colabora intensa y conscientemente al producirse la reacción. Estas reacciones pueden ser esténicas. Tipología del delincuente. Los distintos tipos de delincuentes. Lombroso establece que los delincuentes con crímenes comunes compartían características físicas en común. Continuando con la tipología de Lombroso, el otro delincuente es el delincuente loco moral. Delincuente epiléptico. Este individuo sufre de epilepsia y comete a causa de esta enfermedad un delito. Generalmente cometen delitos violentos utilizando arma blanca. Las características en estos criminales son: destructividad, tendencia al suicidio, cambios de humor, amnesia, vanidad, doble personalidad para escribir. Seguimos con el delincuente loco. El delito es un episodio en su anomalía mental, es considerado como demente inimputable. En esta clase de delincuentes se considera el alcohólico y el histérico. Los locos delincuentes son los enfermos de mente sin capacidad de comprender o entender que cometen algún crimen sin saber lo que hacen. En cambio, el delincuente loco es el que ha cometido un delito y después se enloquece en prisión. Para concluir con la tipología del Lombroso, los encontramos con el delincuente ocasional. 1. Aquellos que cometen delitos involuntarios no son reos a los ojos de la sociedad y de la antropología, pero no por eso son menos punibles. 2. Los actores de delitos en los cuales no existe ninguna perversidad y que no causan ningún daño social, pero que son considerables ante la ley. 3. Los culpables de hurto, de incendios, de heridas, vuelos en determinadas circunstancias extraordinarias como la defensa del honor de la persona, etc. Hoy hablaremos de las toxicomanías. Primer concepto: la dependencia. Cuando se toman mayores cantidades de sustancia durante un periodo más largo que los que se pretendía, o cuando hay deseos recurrentes de cesar el consumo pero no se logra. La dependencia puede ser psíquica, es decir, relacionado a la búsqueda de la sustancia para generar un sentimiento de satisfacción que exige la administración regular y irregular de sustancias. Segundo concepto: uso. Es el consumo esporádico de sustancias que no acarrea consecuencias negativas. Tercer concepto: abuso. Es los usos continuados de sustancias. A pesar de las consecuencias que acarrea, aparecen síntomas determinados y que significan una perturbación en la vida normal o ponen en peligro su vida o la de los demás. Cuarto concepto: intoxicación. El sujeto presenta síntomas definidos ante la exposición o ingesta reciente pero que se puede revertir. Tipos de drogas. Existen 3 tipos de drogas distintos. Número 1. Drogas con compuestos naturales, por ejemplo la marihuana, y drogas con compuestos químicos, por ejemplo la heroína. Número 2. Drogas farmacéuticas, son las que benefician a la salud ayudando a combatir las enfermedades. Número 3. Drogas ilícitas, que se venden en la calle, se consumen en su forma pura combinada a sus derivados, que intoxican y deterioran impulsivamente los órganos vitales. Bueno, hoy vamos a pasar al tema de dactiloscopía. Es la forma que tenemos para identificar a los individuos. Está basado en el estudio de los dibujos papilares de las yemas de los dedos de las manos, de acuerdo solamente de las manos y de los pies. Nos iríamos a otra rama. Acuerdo, quien lo estableció Juan Bucetich, que dijo que había 4 tipos fundamentales de dactilogramas y lo representaba por letras mayúsculas en el caso de los dedos pulgares y por números para el resto de los dedos. De esta forma nos dijo identificaría los pulgares con las siguientes letras en el caso de que el núcleo estuviese constituido por una forma herciforme con una, en el caso de que el núcleo estuviese constituido por una forma herciforme con una, si fuese una presilla interna con una I mayúscula, una presilla externa una mayúscula y un verticilo con una B. El resto de dedos, los pulgares 1, 2, 3 y 4 según la forma que tuviese nuestro núcleo, es decir, se fijaba en un sistema nuclear del profesor Olores que se basa en el delta. También vamos a hacer en este caso una distinción entre los dedos pulgares y el resto. De acuerdo, entonces nosotros los denominaremos a delto para el caso en el que el dedo carezca de delta. Texto: cuando estén a la derecha, cuando estén a la izquierda. Y bidelto: cuando existan 2 o más deltas en nuestro dactilograma, los identificaremos en los pulgares con las letras mayúsculas A, D, C, B. En el resto de 2, 1, 2, 3 y 4, estamos hablando del dactilograma. Pero ¿qué es exactamente el dactilograma? El dibujito que tenemos dentro de nuestros dedos, el dibujo de las yemas de los dedos de las manos, están formados por crestas que son los relieves que vemos sobre todo cuando nos imprimen los dedos, cuando vamos a acercar
canon identidad de las manos están formados por crestas, que son los relieves que vemos imprimen los dedos. Las rayitas que salen negros son las crestas que salen en blanco, surcos papilares. Tipos de dactilogramas. Natural, son las huellas. Latente, es el que dejamos internado cuando tocamos algo, serían las huellas dactilares propiamente dichas, y las que se estudiarían en la escena de un crimen, y las artificiales son las que se imprimen como cualidades, son perennes, inmutables y diversiformes, que significan cada una de ellas las huellas dactilares propiamente dichas, y las que se estudiarían en la escena de un crimen, y las artificiales son las que se imprimen como cualidades inmutables, que significan cada una de ellas empiezan a formarse a partir de los 3 meses de edad, y después de la muerte, aunque sea lo que nos quede una cicatriz generarse, son inmutables porque aunque nos cortemos las huellas, van a regenerarse, y diversiformes porque se cree que no existen dos personas con las mismas huellas dactilares. El estudio de esto hizo Francis Dalton, que tomó varias muestras de dactilogramas, entonces concluyó que teníamos la posibilidad de 1 entre 64 millones de que coincidiesen las huellas de dos personas. Como la población mundial es muy inferior, que es de 7.000 millones de personas, que no habría dos personas nunca que tuviesen las mismas huellas. El dactilograma consta de 3 partes: la base, el margen y el núcleo. Vamos a verlos mejor en este dibujo. La base del dactilograma es la que va desde la tercera falange hasta casi la mitad del final del dedo, iría más o menos hasta que aquí tendríamos la tercera falange. El margen sería la parte superior y lateral del dactilograma, y el núcleo sería la parte interna. Lo que queda aquí en el centro. Grafotecnia forense. Concepto. La grafotecnia es parte de la ciencia criminalística que tiene por objeto verificar la autenticidad o falsedad del documento impugnado e identificar al autor del mismo. Tipos de análisis grafotécnicos. 1. Autoría de textos manuscritos. 2. Autenticidad o falsedad de firmas. 3. Autoría de firmas. 4. Identificación de sellos. 5. Determinación de falsedad ideológica. 6. Determinación de falsedad ideológica. 7. Estudio del papel. 8. Estudio de tinta. 9. Determinación de falsedad ideológica. 10. Determinación de erradicaciones. 11. Reconstitución de obliteraciones. 12. Identificación de contenidos erradicados. 13. Entrecruzamiento de trazos de tinta y dobleces. 14. Reconstitución de papeles rotos. 15. Reconstitución de papeles quemados. 16. Abuso de firmas suscritas en hojas en blanco. Áreas de estudio. 1. Escritura. 4. Es la conducta humana de representar el pensamiento mediante signos gráficos convencionales. 1. Elementos de la escritura. A. Letras. Son los símbolos que representan los sonidos del lenguaje. Están constituidas por los trazos o partes esenciales y rasgos o partes secundarias. A1. Trazos. Es lo esencial o esqueleto de una letra, constituye la parte indispensable de su estructura, también se le conoce con el nombre de magistrales, plenos o gruesos. A2. Rasgos. Son las líneas que no constituyen parte esencial de las letras y pueden omitirse sin que afecte a la estructura o parte principal. Esta parte secundaria aparece como adornos y son acerados. Acerado. Acerado con terminación en punta fina recta. Acerado con terminación en punta fina torsionada. Rectilíneos. Breves o contenidos. Sinistro, giros o vuelta a la izquierda. Ascendente. Descendente. A. Enlaces son los rasgos iniciales o finales que enlazan a los trazos de una letra o esta con otra. Los enlaces de las letras dentro de una palabra del punto de vista caligráfico son absolutos y perfectos. A4. Zonas de la letra. Las zonas de las letras son las regiones o sectores que comprende una grafía, así. Zona anterior, donde se inicia la letra. Zona posterior, donde finaliza la letra. Zona superior, parte alta, comprendida entre letras A, C, I, O, M, N, R, I, B. Zona media, parte central, ocupada por las vocales y letras cortas, M, N, R, etc. Zona inferior, parte baja, a partir de los óvalos de las letras, O, A, etc. A5, clasificación de las letras. 5. 1. Mayúsculas y minúsculas. Las primeras son capitales o de mayor tamaño, las minúsculas de menor dimensión con relación a las mayúsculas. 2.
cortas y sobresalientes. Para la comprensión de estos conceptos, primero definiremos el cuerpo. Caja de escritura Q es el espacio ocupado por las letras cortas entre dos rectas paralelas, tangentes en ningún sentido. A, E, O, M, N, etc. Letras cortas, L. Las que se ajustan a la caja de escritura y no sobresalen en ningún sentido. Ejemplo: A, E, I, O, M, N, etc. Letras sobresalientes, las que sobrepasan a una de las dos líneas de la caja de escritura. A su vez pueden ser largas o sobresalientes superiores e inferiores, como la F. Altas o sobresalientes superiores, B, 1, etc. Bajas o sobresalientes inferiores, G, J, I, etc. A6. Ubicación dentro de la palabra. Una misma letra dentro de una palabra puede ocupar diversas ubicaciones, como inicial, media, final. Se designan estas ubicaciones por subíndice, así en la palabra internamente, al referirnos a las se anotan E1, E2, E3 para mencionar a la primera, segunda y tercera respectivamente. B. Signos de puntuación y acentuación. Estos signos no se pueden omitir, por la importancia que tienen en la escritura, y son comas, acentos, tildes, apóstrofes, subrayados, puntos, diéresis, guiones, comillas, punto y coma, etc. C. Punto de ataque. Es el lugar donde se inicia el trazado de una letra o cualquier otro gráfico, por lo tanto, siempre existirá. Puede faltar el rasgo de ataque, rasgo inicial, pero sí necesariamente debe estar el punto de ataque. El punto es objeto de un estudio especial, porque en él se plasman también algunas peculiaridades del movimiento inicial del escribiente, como botón o parada inicial con engrosamiento acerado, resultado de la gran velocidad inicial y poca presión que va en aumento sin cambiar de dirección. Gancho y barra o arpón, movimiento inicial contrario a la dirección. El rasgo de ataque, ocurre a veces que esta característica se frustra o no aparece, porque el movimiento inicial contrario no deja huella, y entonces el punto de ataque se presenta rectilíneo. Redondeado, se da cuando el movimiento inicial es lento, se posa bien el instrumento escritor y continúa en la misma dirección, disminuyendo posteriormente. 1, 2. Estructura de la escritura. Son los elementos maleables o clásicos con los cuales se puede dar a la escritura aspectos completamente diferentes y hasta diametralmente opuestos. Los elementos estructurales son 6. Dimensión o tamaño. Dirección. Inclinación. Presión. Velocidad. Proporcionalidad. Orden. Esto es todo. Muchas gracias.